La vida en el pequeño pueblo de Valencia transcurría como un río tranquilo, con su curso marcado por las festividades y las tradiciones que se repetían año tras año. En medio de esta rutina, yo me encontraba atrapada en un matrimonio que había perdido su brillo. Las risas de los niños en la plaza durante las fiestas parecían recordarme lo que una vez había sido mi felicidad, pero ahora solo eran ecos lejanos de un pasado que se desvanecía. Cada mañana, me despertaba con la misma sensación de vacío. El aroma del café recién hecho me acompañaba mientras preparaba el desayuno, y la mesa estaba siempre dispuesta para dos. Sin embargo, la conversación entre mi esposo y yo se había reducido a intercambios monótonos sobre las tareas del hogar y los compromisos familiares. Las palabras que solían fluir entre nosotros ahora eran escasas y frías, como el aire en una mañana de invierno. El día transcurría entre responsabilidades y obligaciones, atrapada en una rutina que parecía no tener fin. La casa, aunque acogedora, se sentía más como una prisión que como un hogar. Las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros, debía ser la esposa perfecta, la madre ejemplar. Pero en el fondo anhelaba algo más, un destello de emoción, un toque de pasión que había desaparecido junto con los años. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el trastero, encontré una fotografía antigua de nuestra boda. Recuerdos felices me invadieron por un momento, pero pronto fueron reemplazados por la realidad de lo que habíamos llegado a ser. Fue entonces cuando escuché el sonido del taladro del vecino, quien había comenzado a hacer reparaciones en su casa justo al lado. No era la primera vez que notaba su presencia, sin embargo, esa tarde algo cambió. A medida que los días pasaban y el sonido del taladro se convertía en música de fondo en mi vida cotidiana, comencé a observarlo más detenidamente. Era un hombre atractivo y carismático, su risa resonaba a través de las paredes como un canto lejano que invitaba a salir al mundo exterior. Me sorprendí pensando en él mientras preparaba la cena o limpiaba la casa. Esa distracción era peligrosa y excitante al mismo tiempo. Una noche, cuando regresé del mercado con las bolsas llenas de frutas frescas y verduras para preparar una paella tradicional, lo vi sentado en su patio trasero. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro mientras sonreía a sus hijos jugando cerca. Sentí una punzada de nostalgia por aquellos días pasados cuando mi propia familia reía y compartía momentos juntos sin preocupaciones. Decidí saludarlo con un gesto amistoso, después de todo, éramos vecinos. «Hola», dije con voz temblorosa mientras levantaba la mano. Él respondió con una sonrisa cálida que hizo latir mi corazón más rápido de lo habitual. «Hola. ¿Te gustaría venir a tomar algo?», propuso él sin dudarlo. Mi mente luchó entre el deseo de aceptar esa invitación y el peso de la culpa que me seguía como una sombra constante. Pero finalmente cedí, quizás sería solo una charla amistosa entre vecinos. Al cruzar la valla hacia su jardín, sentí como el aire fresco acariciaba mi piel cansada por las rutinas diarias. Nos sentamos juntos bajo el cielo estrellado y comenzamos a hablar sobre trivialidades, nuestras familias, las fiestas del pueblo y los mejores lugares para comer paella. A medida que conversábamos me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que disfruté realmente hablando con alguien. Él compartió sus frustraciones sobre su trabajo y cómo también sentía el peso del deber familiar sobre sus hombros. Era curioso escuchar a alguien expresar lo mismo que yo guardaba dentro, esa conexión inesperada despertó algo dentro de mí. En ese instante efímero comprendí que no estaba sola en esta lucha por encontrar significado en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, una sensación inquietante me acompañó. La culpa comenzó a consumir cada rincón de mi mente, sabía que aquel encuentro era solo un pequeño paso hacia lo desconocido y peligroso. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros casuales donde nuestras miradas se cruzaban más frecuentemente, cada vez sentía cómo crecía esa chispa entre nosotros. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada del eco constante de mis responsabilidades familiares. Una tarde lluviosa decidí salir al bar local para despejarme un poco. Necesitaba hablar con alguien sobre todo esto, pero sabía bien quién era ese alguien. Nadie podía entenderme mejor que yo misma al enfrentar mis propios sentimientos reprimidos. Mientras tomaba un vino tinto en la barra observando cómo otros disfrutaban alrededor mío, conversaciones animadas llenas de risas, no pude evitar pensar en él nuevamente.
La idea de dejar atrás todo lo conocido por algo incierto empezaba a tomar forma dentro mí como si fuera una burbuja lista para estallar. Al regresar a casa esa noche bajo el murmullo suave del viento entre los árboles del jardín vecino sentí su mirada posarse sobre mí desde detrás de su ventana iluminada. Fue un momento breve pero electrizante. La confusión crecía dentro mí mientras intentaba sopesar mis emociones contradictorias. ¿Era posible encontrar felicidad fuera del marco establecido? ¿Podría arriesgarlo todo por ese destello inesperado? En ese instante decisivo comprendí que ya nada sería igual después de haber cruzado esa línea invisible entre lo correcto e incorrecto. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta antes de decidir qué camino seguir. La fiesta en la plaza del pueblo vibraba con alegría y color. Las luces brillaban como estrellas fugaces, mientras el aroma de la paella y las tapas se mezclaba con las risas de los niños que corrían entre los adultos. La música sonaba a lo lejos y por un momento me dejé llevar por la atmósfera festiva, olvidando por un instante las sombras que acechaban en mi vida cotidiana. Sin embargo, mi mente no podía escapar del eco de mis pensamientos. El vecino había despertado en mí una curiosidad que no podía ignorar. Caminé entre la multitud, sintiendo la calidez de los cuerpos a mi alrededor, pero mi corazón latía con fuerza al pensar en él. ¿Estaría allí? ¿Podría encontrarlo entre la gente? Mientras buscaba su rostro, recordé nuestra breve conversación en el jardín. Sus ojos habían destilado una sinceridad que me había sorprendido. Había algo en su manera de hablar que resonaba conmigo, algo que había estado ausente en mis interacciones diarias. La culpa se apoderó de mí nuevamente, era correcto anhelar esa conexión. Finalmente lo vi apoyado contra un árbol, observando el bullicio con una sonrisa tranquila. Me acerqué lentamente como si temiera romper el hechizo que nos unía. Al llegar a su lado, nuestras miradas se encontraron y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. «Hola», dije tratando de sonar casual. «Hola», respondió él con una sonrisa genuina. ¿Disfrutando de la fiesta? Asentí aunque mis pensamientos estaban lejos de las festividades. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablamos sobre los platos típicos y las tradiciones del pueblo. Sin embargo, cada palabra parecía llevar consigo un peso mayor, la atracción palpable entre nosotros. En un momento dado, nos encontramos riendo juntos por una anécdota tonta sobre un gato travieso del vecindario. Fue entonces cuando sentí que el tiempo se detenía. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él y nuestras manos se rozaron ligeramente. Ese simple contacto encendió una chispa dentro de mí. ¿Te gustaría dar una vuelta?, preguntó él. A pesar del miedo que me invadía ante lo prohibido de esa propuesta, asentí con la cabeza. Caminamos juntos por las calles iluminadas del pueblo mientras la música sonaba más fuerte detrás de nosotros. Cada paso era un pequeño desafío a mis propias limitaciones. La plaza estaba llena de vida, los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno y llenaban el aire de colores brillantes y destellos efímeros. En medio del bullicio y las risas ajenas, me sentía extrañamente viva. De repente nos encontramos apartados del grupo principal, cerca de una fuente adornada con flores frescas. El murmullo del agua creaba una melodía suave que contrastaba con el bullicio festivo a nuestro alrededor. Miré hacia él y vi que sus ojos reflejaban tanto asombro como deseo. «Es hermoso aquí», dijo él suavemente. Asentí nuevamente, no podía apartar la mirada de sus labios mientras hablaba. En ese instante decisivo sentí como la tensión entre nosotros crecía hasta volverse casi insoportable. Sin pensarlo más, me acerqué aún más y nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso lleno de promesas no dichas y anhelos reprimidos. Fue como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese momento robado al mundo exterior. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento y sorprendidos por lo que acabábamos de hacer. La culpa volvió a inundarme como una ola fría. «Lo siento», dije rápidamente. «No debí». Él levantó una mano para calmarme. «No te sientas mal», respondió. «A veces hay cosas que simplemente suceden». Su voz era tranquilizadora pero también llena de incertidumbre,
sabía que ambos estábamos cruzando límites inexplorados. La emoción palpitante dentro mío competía con el temor a las consecuencias. Mientras regresábamos a la plaza entre risas ajenas y luces parpadeantes, cada paso parecía más pesado que el anterior. La fiesta continuaba sin saber nada sobre nuestro pequeño secreto, sin embargo, yo sentía como mi vida comenzaba a desmoronarse bajo el peso de esa nueva realidad. Los días siguientes fueron confusos e intensos. Cada vez que veía al vecino en nuestro camino o en alguna reunión comunitaria, recordaba ese beso inesperado y todo lo que representaba: libertad, deseo y miedo al mismo tiempo. Las conversaciones cotidianas se volvieron más significativas para mí. Cada palabra intercambiada llevaba consigo un nuevo matiz cargado de emociones ocultas. Sin embargo, también crecían las sombras del remordimiento y la culpa por lo ocurrido aquella noche en la plaza. A menudo me preguntaba si debía seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en este nuevo camino incierto. Sabía que mi matrimonio estaba ya desgastado por años de rutina e insatisfacción mutua, pero también temía dejar atrás todo lo conocido por algo tan frágil como una conexión emocional reciente. Durante esos días tumultuosos decidí asistir a una reunión familiar donde esperábamos celebrar otra festividad local. Era una oportunidad para ver cómo funcionaban las cosas entre todos nosotros sin distracciones externas ni miradas ajenas sobre nuestras cabezas. Sin embargo, al llegar noté algo extraño. Mis familiares parecían más tensos de lo habitual. Murmuraban entre sí mientras yo trataba de mantenerme distante e invisible ante sus miradas inquisitivas. Después del almuerzo comenzaron a surgir rumores sobre separaciones inminentes dentro del círculo familiar. Murmullos sobre infidelidades ocultas resonaban como ecos lejanos pero inquietantes a través del aire cargado con aromas familiares e historias compartidas durante años pasados juntos. La presión social aumentó cuando uno tras otro comenzaron a cuestionar decisiones pasadas e incluso futuras dentro del ámbito matrimonial. ¿Sería este mi destino también? El dilema crecía dentro mío mientras intentaba discernir qué era real frente a lo ficticio. Quería aferrarme al nuevo sentimiento vivido junto al vecino, pero también deseaba protegerme contra cualquier posible consecuencia negativa derivada del mismo acto impulsivo cometido aquella noche mágica bajo los fuegos artificiales. Así pasaron los días hasta llegar nuevamente al fin de semana siguiente donde celebrábamos otra festividad popular. La plaza se llenó nuevamente con música alegre, pero esta vez yo no podía disfrutar plenamente porque sabía muy bien qué significaría enfrentarme nuevamente cara a cara con aquel hombre cuya presencia había comenzado a cambiarlo todo para mí. La plaza bulliciosa me abrumaba. Las luces brillaban y la música resonaba en el aire, pero mi mente estaba en otra parte. La risa de los niños jugando a un lado, el aroma a churros recién hechos flotando, todo parecía un eco distante de lo que realmente importaba. No podía dejar de pensar en él, en cómo nuestros caminos se habían cruzado de una manera que nunca imaginé. Mientras caminaba entre la multitud, sentí las miradas curiosas de los vecinos. Algunos sonreían y saludaban, ajenos a mi tormento interno. Otros susurraban entre ellos, y aunque no podía escuchar sus palabras, supe que hablaban de mí. La presión social era un peso tangible sobre mis hombros. ¿Qué pensarían si supieran lo que había sucedido? ¿Si supieran que nuestros labios se encontraron en un instante robado? Esa conexión prohibida me llenaba de miedo y emoción a la vez. A medida que avanzaba por la plaza, me encontré con un grupo de amigas. Su risa era contagiosa, pero yo solo sonreía con amabilidad. Una de ellas me preguntó sobre mis planes para esa noche. ¿Vas a quedarte hasta tarde?, me inquirió con curiosidad. No lo sé, tal vez, respondí sin compromiso. La conversación continuó, pero mi mente divagaba hacia el vecino. Recordé su mirada intensa y cómo su voz parecía calmarme en medio del caos de mis pensamientos. La vida se había vuelto un laberinto donde cada decisión parecía tener consecuencias más grandes de lo que podía soportar. Al final de la noche decidí dar un paseo por la calle del barrio. Las luces titilantes de las casas iluminaban mi camino mientras los ecos de la fiesta aún resonaban en mis oídos. Allí estaba él, apoyado contra su puerta como si estuviera esperando mi llegada. Su sonrisa iluminó el lugar más que cualquier farol. «Hola», dijo suavemente. «Te vi en la plaza». «Sí, estaba allí», respondí, intentando mantener la calma.
Nos quedamos en silencio por un momento, observándonos como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Era extraño sentir esa conexión tan fuerte y al mismo tiempo tan peligrosa. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente mientras pensaba en mi esposo y nuestra vida juntos. ¿Quieres dar una vuelta?, preguntó él finalmente. Asentí sin poder articular palabra. Caminamos juntos por las calles tranquilas del vecindario, el aire fresco envolviéndonos como una manta reconfortante. Cada paso acercaba más nuestras almas mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas y sueños perdidos. De repente el ambiente cambió, una sombra pasó sobre nosotros cuando escuchamos risas provenientes de un grupo cercano. Me sentí expuesta al juicio ajeno aunque no podían saber lo que realmente sucedía entre nosotros. A veces siento que todos están observando, murmuré con preocupación. Él se detuvo y me miró con seriedad. No deberías preocuparte por ellos, solo importa lo que sientes tú, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco profundo, anhelaba sentirme libre pero temía las repercusiones de mis deseos ocultos. Sin embargo, había algo liberador en estar junto a él, era como si todo lo demás se desvaneciera momentáneamente. Continuamos caminando hasta llegar a un pequeño parque donde las luces eran más tenues y el murmullo del viento ofrecía una melodía suave. Nos sentamos en un banco solitario bajo un árbol frondoso, la intimidad del momento nos envolvió completamente. De repente él tomó mi mano con delicadeza y sus ojos buscaron los míos con una intensidad abrumadora. En ese instante sentí como todas las barreras se desmoronaban alrededor nuestro, no había lugar para el miedo ni para la culpa cuando nuestras almas estaban tan entrelazadas. No puedo dejar de pensar en ti, confesó él casi en un susurro. Me hace sentir vivo nuevamente. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa, no sabía cómo responderle sin traicionar todo lo que había construido hasta ahora, pero algo dentro mío deseaba gritarle que yo también sentía lo mismo. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, lleno de anhelos reprimidos y emociones contenidas durante demasiado tiempo. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos uno en el otro, cada beso era una declaración silenciosa sobre lo que deseábamos ser más allá del juicio ajeno y las expectativas sociales. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, ambos respirábamos con dificultad, había algo irrevocable en ese momento compartido que transformaría nuestras vidas para siempre. Sin embargo, al volver a la realidad, noté algo inquietante, murmullos comenzaron a surgir entre los vecinos al día siguiente sobre posibles separaciones y relaciones prohibidas dentro del barrio. Los rumores eran como sombras acechantes detrás de cada esquina. Sabía que pronto todos estarían hablando sobre mí sobre él sin conocer realmente nuestra historia ni comprender nuestros sentimientos genuinos. Las fiestas continuaron durante días más mientras intentábamos mantener nuestra conexión oculta bajo capas de normalidad superficial, aún así cada encuentro se tornaba más complicado por culpa del temor al juicio ajeno. A veces pensaba si valía la pena arriesgarlo todo por este amor inesperado, o si debía regresar al refugio seguro aunque vacío que había sido mi matrimonio durante años. Una noche decidí enfrentar mis dudas internas frente al espejo, observando reflejos distorsionados entendí cuánto había cambiado desde aquel primer beso bajo los fuegos artificiales hasta ese instante presente lleno de incertidumbre e inseguridad emocional. Finalmente tomé valor para hablarle al vecino nuevamente después de días llenos de tensión acumulada, necesitamos hablar. Sus ojos reflejaron sorpresa pero también comprensión ante mis palabras cargadas significados ocultos e intensos deseos por descubrir juntos. La vida seguía su curso mientras yo me debatía entre dos mundos opuestos, uno lleno promesas rotas y otro lleno posibilidades excitantes e inciertas. Cada decisión pesaría enormemente sobre mí cuando finalmente enfrentara las consecuencias inevitables. Las luces de la plaza brillaban intensamente, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Había tomado una decisión, aunque no sabía exactamente cuál sería el desenlace. El eco de mis pensamientos resonaba en mi interior mientras caminaba hacia la casa del vecino. La idea de enfrentar lo que había comenzado me llenaba de nervios y emoción a partes iguales. La noche anterior había sido un punto de inflexión, pasamos la noche juntos, y eso cambió todo entre nosotros. El aroma a paella invadía el aire, recordándome que la vida continuaba en el pueblo,
ajena a mis dilemas internos. Mis pasos se sentían pesados mientras me acercaba a su puerta. Al tocar el timbre mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mí misma. Cuando él abrió, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y calidez que me hizo sentir un poco más tranquila. «Hola», dije con voz temblorosa. «Necesitamos hablar». Él asintió y me invitó a entrar. La habitación estaba iluminada por una suave luz amarilla, creando un ambiente acogedor. Sin embargo, la tensión era palpable entre nosotros. Me senté en el sofá, sintiendo como cada segundo se alargaba como un chicle estirado. «¿Qué sucede?», preguntó finalmente. «No sé cómo seguir así», respondí, sintiendo que las palabras se deslizaban sin control desde mis labios. Lo que pasó anoche fue diferente. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Él se acercó más, su mirada fija en mí. «Yo también lo siento», dijo con sinceridad. «Pero esto es complicado». La realidad de mi matrimonio pesaba sobre mí como una losa. Las miradas curiosas del vecindario comenzaban a notar mis ausencias y eso me llenaba de miedo. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían mis hijos si llegaban a enterarse? Las preguntas giraban en mi mente mientras él continuaba hablando. «¿Estás segura de lo que quieres?», insistió él, rompiendo mis pensamientos caóticos. «No lo sé», murmuré sintiendo una mezcla de deseo y culpa que me consumía por dentro. El tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos fijamente, cada uno buscando respuestas en los ojos del otro. La conexión que habíamos formado era innegable, pero también aterradora. ¿Podría dejar atrás todo lo que conocía por algo tan incierto? Al final decidí ser honesta con él. «Mi matrimonio no funciona», confesé sin rodeos. «No hay amor entre nosotros». Él asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de mis palabras sin necesidad de más explicaciones. La tristeza en su mirada reflejaba su propia lucha interna, ambos éramos prisioneros de nuestras decisiones pasadas. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó con cautela. «No lo sé», repetí casi como un mantra, sintiéndome perdida entre dos caminos opuestos, seguir atrapada en mi vida actual o arriesgarme a algo nuevo y desconocido. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestras opciones y temores. Finalmente llegamos al punto crítico: ¿podríamos enfrentar juntos las repercusiones? La idea de dejarlo todo atrás era aterradora pero también liberadora. A medida que la conversación avanzaba hacia el inevitable desenlace del día, sentí una oleada de determinación fluir dentro de mí. Tal vez era hora de hacer algo radical. Tal vez era momento de romper las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida sin amor. Cuando finalmente decidimos dar ese paso hacia adelante, las luces exteriores comenzaron a parpadear con los últimos vestigios del día. El pueblo parecía estar celebrando algo que ni siquiera comprendía yo misma. «Si vamos a hacer esto», dijo él con firmeza, «debe ser sincero». Asentí lentamente, sabía que no podía seguir viviendo en la sombra del miedo y el arrepentimiento. Pero al mismo tiempo sentía un peso aplastante sobre mis hombros al pensar en las consecuencias que esto traería para mi familia y para mí misma. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con él se convertía en un juego arriesgado donde el amor y la culpa bailaban juntos en una danza peligrosa. A menudo me encontraba mirando por la ventana mientras pensaba en mi esposo e hijos. Sus rostros aparecían ante mí como espejos distorsionados reflejando mi propia insatisfacción. La presión aumentaba cuando empezaron los rumores en el vecindario sobre mis ausencias prolongadas y las miradas inquisitivas comenzaron a hacerse más evidentes cada vez que cruzaba caminos con conocidos o familiares cercanos. Una tarde decidí salir a caminar para despejarme. Necesitaba pensar con claridad antes de tomar una decisión final sobre mi futuro. Mientras paseaba por las calles llenas de vida y color del pueblo valenciano, vi familias reunidas disfrutando juntas como si nada estuviera mal en sus vidas. Entonces recordé las palabras del vecino: ¿estás segura? Esa pregunta resonó constantemente en mi mente mientras observaba esas escenas cotidianas llenas de felicidad ajena a mis propios dilemas internos. Finalmente regresé a casa esa noche sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros.
Cuando llegué al hogar encontré a mi esposo sentado solo en la sala. Su expresión mostraba preocupación e incertidumbre ante mi ausencia prolongada durante días recientes. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz apagada pero firme. No tengo excusas, respondí sinceramente mientras tomaba asiento frente a él. Ambos sabíamos que este momento había llegado, debíamos hablar sobre lo inevitable y enfrentar nuestras verdades ocultas antes de perderlo todo definitivamente. La tensión en la sala era palpable. Mi esposo, con su mirada cansada, parecía esperar una respuesta que no sabía cómo ofrecer. La culpa me invadía, cada palabra que no decía pesaba como una losa. Había estado tan absorta en mis sentimientos por el vecino que había olvidado la persona que tenía frente a mí. ¿Te has dado cuenta de cuánto hemos cambiado?, pregunté, intentando romper el silencio. Él asintió lentamente, su expresión revelando un dolor compartido. La verdad se instalaba entre nosotros como un espectro, recordándonos lo que habíamos perdido. ¿Qué quieres hacer?, inquirió al fin, su voz temblando ligeramente. Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre lo que realmente anhelaba. La vida con él había sido cómoda pero vacía, el amor se había transformado en rutina y desdén. No lo sé, respondí honestamente. Me siento perdida. Mis palabras parecían flotar en el aire, cargadas de significado. En ese instante un viejo amigo apareció en mi mente, alguien que siempre había cuestionado mis decisiones de vida y que ahora parecía ser un eco de mi conciencia. Recordé cómo solía decirme que la felicidad no era algo que debíamos sacrificar por conveniencia. Su voz resonó en mis pensamientos mientras mi esposo aguardaba una respuesta definitiva. Quizás deberíamos intentar hablar sobre nuestros problemas, sugirió él finalmente, rompiendo el hilo de mis pensamientos. La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo me ofrecía una salida. Pero antes de poder responder, un ruido afuera captó nuestra atención. Era el vecino regresando a casa después de un día largo de trabajo. Su presencia siempre traía consigo una chispa de emoción y confusión en mi corazón. Mientras contemplaba la ventana, recordé las conversaciones compartidas con él y cómo cada encuentro me hacía sentir viva nuevamente. Pero también comprendí que esa conexión estaba construida sobre la inestabilidad emocional y los secretos. Un conflicto interno se desataba entre lo correcto y lo deseado. Mi esposo continuó hablando sobre las cosas que podríamos mejorar juntos, podemos ir a terapia o simplemente intentar comunicarnos más. Pero esas palabras sonaban lejanas, la idea del compromiso se sentía pesada como una carga. De repente escuché un suave golpe en la puerta. Era el vecino, quien había decidido pasar a saludarme sin saber lo que estaba sucediendo dentro de casa. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas incumplidas y otro lleno de incertidumbre. Hola, dijo él con una sonrisa cálida, ajeno a mi conflicto interno. ¿Te gustaría salir a dar un paseo? Su invitación era tentadora, necesitaba aire fresco para despejar mi mente y tomar decisiones claras. Miré a mi esposo, quien observaba la escena con una mezcla de resignación e incomprensión. Voy a salir un momento, le dije antes de darme cuenta del impacto que esto podría tener en nuestra conversación pendiente. Mientras caminábamos por las calles del pueblo adornadas con luces festivas y aromas familiares a paella y churros, sentí como las preocupaciones se desvanecían momentáneamente. El vecino comenzaba a abrirse sobre sus propios miedos respecto al compromiso y sus experiencias pasadas. No soy bueno para las relaciones serias, confesó mientras caminábamos junto al río iluminado por faroles tenues. Sus palabras resonaron dentro de mí, ambos estábamos atrapados en nuestras inseguridades. A veces pienso si realmente puedo ofrecer algo duradero. Sus dudas reflejaban mis propias inseguridades sobre lo que podía construir con él si decidiera dejar atrás mi matrimonio. Cada paso se sentía más pesado mientras sopesaba mis opciones entre dos caminos inciertos, seguir adelante con la vida familiar o arriesgarme por algo nuevo y desconocido. Regresamos al barrio bajo el manto estrellado del cielo valenciano, cada estrella parecía brillar como una posibilidad por explorar. Sin embargo, cuando llegamos frente a mi casa, el peso del mundo volvió a caer sobre mis hombros. Lo siento si he sido demasiado directo, dijo el vecino mientras se detenía frente a mí, su mirada llena de sinceridad pero también de temor por lo que podría venir después.
No quiero presionarte. No es eso, respondí rápidamente aunque sabía que no podía evitarlo para siempre, debía enfrentar mis sentimientos tanto hacia él como hacia mi esposo. Al entrar nuevamente en casa, encontré a mi esposo esperando pacientemente en la sala oscura, su figura parecía más pequeña bajo la luz tenue del salón vacío. Había tomado su decisión, quería hablar sobre nuestro futuro juntos o separados. ¿Estás lista para seguir adelante?, preguntó sin rodeos mientras yo cerraba la puerta tras mí. Su voz temblorosa revelaba cuánto le importaba nuestra relación aún ante todo lo ocurrido recientemente. No estoy segura, confesé mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía sin herirlo más profundamente aún. La conversación se tornó intensa, las emociones brotaban entre nosotros como agua desbordándose de un recipiente lleno hasta el borde. Los recuerdos compartidos emergieron, risas perdidas en momentos felices contrastaban con silencios incómodos llenos de resentimiento acumulado durante años. Cada frase intercambiada parecía abrir viejas heridas pero también ofrecía una oportunidad para sanar o cerrar capítulos definitivamente cerrados en nuestras vidas individuales. En medio del diálogo profundo e introspectivo surgieron preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si decidiera seguir adelante? ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido por algo incierto? Las dudas se agolpaban en mi mente mientras miraba los ojos cansados pero esperanzados de mi esposo buscando respuestas donde quizás ya no existían soluciones simples. Finalmente tomé aire y decidí ser honesta, necesito tiempo para pensar. Esa declaración quedó suspendida entre nosotros como un eco reverberante lleno de posibilidades pero también cargada del peso del dolor presente en nuestra relación deteriorada por años de falta de comunicación real y afecto genuino. Sin embargo, antes incluso de poder procesar completamente esta nueva realidad o decidir qué camino tomar finalmente, sonó el timbre nuevamente interrumpiendo nuestro momento crucial. Esta vez sería diferente porque ya no sería solo yo quien tendría algo importante que decir. El timbre sonó de nuevo, rompiendo la tensión que había construido entre nosotros. Miré a mi vecino, quien parecía tan ansioso como yo. La incertidumbre se cernía en el aire, y aunque la puerta no se abriría sola, había una parte de mí que deseaba que el momento se alargara un poco más. Sin embargo, sabía que debía enfrentar lo inevitable. ¿Quieres que yo abra?, preguntó él, con una voz casi temblorosa. Asentí con la cabeza, permitiéndole tomar la iniciativa. Mientras se dirigía a la puerta, me invadió un torrente de emociones, cada una de ellas me empujaba hacia un abismo desconocido. Al abrir la puerta nos encontramos con un cartero que entregaba una carta dirigida a mí. El hombre me miró con curiosidad mientras le agradecía y cerraba la puerta rápidamente. En mis manos, el sobre era ligero pero su contenido prometía ser pesado. Con manos temblorosas lo abrí y descubrí varias cartas antiguas. Eran de mi juventud, llenas de sueños olvidados y anhelos que parecían lejanos. Mientras las leía en voz baja, recordé mis aspiraciones de viajar y explorar el mundo. Las cartas hablaban de aventuras planeadas y promesas a mí misma que nunca cumplí. Era como si esas palabras hubieran estado esperando este momento para recordarme quién era antes de convertirme en esposa y madre. ¿Qué tienes ahí?, preguntó él, acercándose con curiosidad genuina. Le mostré las cartas sin palabras, no necesitaba explicar nada más. Él tomó una carta y comenzó a leerla en voz alta. Siempre quise ver París. Su voz se desvaneció mientras yo me perdía en mis pensamientos. La realidad del momento me golpeó con fuerza, esos sueños eran parte de mí que había enterrado bajo el peso del deber y las expectativas sociales. El eco de mis anhelos resonaba en mi mente mientras contemplaba mi vida actual, todo lo que había dejado atrás por conformarme a lo que se esperaba de mí. ¿Te gustaría hacer algo diferente?, preguntó él después de un silencio prolongado. Sus ojos reflejaban un deseo genuino por ayudarme a encontrar esa parte perdida de mí misma. ¿Podríamos salir un día solo tú y yo? La idea me intrigó pero también me asustó profundamente. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, ¿cómo podía pensar en salir cuando aún estaba atada a un matrimonio vacío? Pero al mismo tiempo, esa chispa de emoción era difícil de ignorar. No sé si estoy lista para eso, respondí finalmente sintiendo como mis palabras caían pesadas entre nosotros. Él asintió lentamente, comprendiendo mi lucha interna.
No hay prisa, dijo suavemente. Solo quiero que pienses en ello. Su tono era reconfortante, había una conexión entre nosotros que iba más allá del deseo físico. Pero justo cuando comenzábamos a encontrar un terreno común, mi mente volvió al hecho ineludible: mi esposo estaba en casa, ajeno a esta conversación profunda e íntima que estaba teniendo con su vecino. En ese instante el teléfono sonó, era mi esposo llamando para saber cómo estaba. La realidad volvió como un golpe frío al rostro, no podía seguir ignorando la situación actual ni las decisiones difíciles que debía tomar. Debo contestar, murmuré casi sin darme cuenta. Claro, respondió él con una expresión comprensiva pero también decepcionada por lo abrupto del momento. Tomé el teléfono con manos temblorosas y respondí, hola. La voz al otro lado sonaba preocupada, no podía evitar sentirme culpable por estar aquí en vez de allí. Te he estado buscando, dijo él con tono serio. ¿Todo bien? Sí, respondí rápidamente, tratando de ocultar cualquier indicio de lo que realmente sentía o estaba viviendo en ese instante tan crucial. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, el clima y los planes del fin de semana, sentí como cada palabra se convertía en una cadena más pesada alrededor de mi cuello emocionalmente agotado. Mi mente divagaba entre lo que quería decirle y lo que debería decirle para mantener las apariencias. Finalmente colgué tras despedirme y dejé caer el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto extraño e incómodo en medio del caos emocional en el que me encontraba atrapada. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia abajo, evitando los ojos inquisitivos del vecino, quien parecía estar esperando alguna reacción o respuesta clara por mi parte. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él suavemente, pero ya sabía que esa pregunta no tenía fácil respuesta. Las cartas seguían esparcidas sobre la mesa como símbolos silenciosos de mis sueños perdidos y frustraciones acumuladas durante años. Al mirarlas nuevamente sentí una mezcla abrumadora entre nostalgia y miedo a perderlo todo si decidía cambiar algo fundamental en mi vida actual. No estoy segura, admití finalmente mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar ante tanta confusión interna. Él dio un paso más cerca, su presencia era reconfortante pero también desestabilizadora al mismo tiempo. No te presionaré, dijo él con dulzura sincera mientras tomaba una carta más entre sus manos como si fuera algo sagrado e importante para ambos ahora. Pero justo cuando comenzábamos a encontrar sentido en nuestro diálogo interno compartido, escuchamos pasos pesados acercándose hacia nuestra puerta principal. El sonido resonante venía claramente desde fuera como un eco ominoso anunciando algo inminente e indeseado. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras sentía como el corazón latía desbocado dentro de mi pecho ante la posibilidad aterradora: ¿quién podría ser? ¿Era acaso alguien conocido o alguien inesperado? La incertidumbre llenó el espacio entre nosotros mientras nos mirábamos mutuamente buscando respuestas sin poder encontrarlas claramente. El timbre sonó nuevamente interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. La tensión en el aire era palpable. El timbre resonó una vez más, pero esta vez, la sensación de inquietud se transformó en un impulso incontrolable. Miré a mi esposo buscando en sus ojos una señal de que todo iba a estar bien, pero solo encontré confusión y un destello de preocupación. ¿Vas a abrir?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. Tomé una respiración profunda. La idea de enfrentar lo que había estado ocultando me llenaba de miedo. Pero esa misma emoción me empujaba hacia adelante. No podía seguir viviendo en este silencio, atrapada entre dos mundos que parecían chocar entre sí. Con un gesto decidido me dirigí hacia la puerta. Al abrirla encontré al vecino frente a mí, con una expresión de sorpresa y preocupación. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La noche iluminada por las estrellas parecía observarnos mientras la conversación del bar cercano se desvanecía en el fondo. ¿Todo bien?, preguntó él notando mi nerviosismo. No lo sé, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Mi esposo se acercó y se situó a mi lado. La incomodidad era evidente, el ambiente cargado de emociones no podía ser ignorado. El vecino nos miró alternativamente como si intentara descifrar un rompecabezas que no tenía sentido.
Quizás deberíamos hablar, sugerí finalmente, sintiendo que era el momento adecuado para abrir esa puerta que había mantenido cerrada tanto tiempo. El vecino asintió con seriedad mientras mi esposo fruncía el ceño. Nos dirigimos hacia la sala donde la luz tenue creaba sombras danzantes sobre las paredes. Me senté en el sofá, mis manos entrelazadas sobre las piernas, mientras ellos tomaban asiento frente a mí. He estado pensando y empecé a decir con voz temblorosa, sobre nosotros y lo que realmente quiero. Mi esposo me miró fijamente como si esperara una revelación. El silencio se volvió denso y pesado, cada segundo parecía alargarse infinitamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos más profundos. Yo también he estado pensando, dijo él finalmente, en lo infelices que somos juntos. Esa confesión fue como un balde de agua fría, me tomó por sorpresa. Nunca había imaginado que él pudiera sentir lo mismo que yo. En ese momento comprendí que habíamos estado atrapados en nuestras propias burbujas de sufrimiento sin atrevernos a compartirlo. No sabía cómo continuar, las palabras fluyeron sin control mientras hablaba sobre mis deseos y anhelos no cumplidos. Hablé del romance con el vecino sin mencionar su nombre directamente, solo quería expresar lo que significaba para mí sin añadir más peso al ya complicado diálogo. Siento que hemos vivido en silencio, añadió él, esperando que algo cambiara por sí solo. Las revelaciones comenzaron a surgir como piezas de un rompecabezas mal armado. Ambos compartimos nuestras frustraciones y sueños olvidados, dejando al descubierto las heridas emocionales que nos habían mantenido alejados durante tanto tiempo. El vecino escuchaba atentamente, su mirada fija en nosotros mientras la atmósfera se volvía cada vez más tensa y cargada de emociones no resueltas. Era evidente que su presencia añadía otro nivel de complejidad a nuestra conversación. A medida que hablábamos sobre nuestros sentimientos compartidos y el dolor acumulado por años de desatención mutua, sentí como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de mí. Tal vez había una salida posible después de todo, quizás ambos podíamos encontrar caminos diferentes hacia la felicidad. Sin embargo, cuando mi esposo mencionó la posibilidad de buscar ayuda profesional para resolver nuestras diferencias, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estaba realmente dispuesta a dar ese paso? ¿O era solo otra forma de aferrarme a algo conocido? El vecino rompió el silencio con suavidad. No quiero interrumpir este momento importante, pero creo que deberías considerar que es lo mejor para ti. Sus palabras resonaron profundamente en mí, eran sinceras y llenas de comprensión. Miré sus ojos y vi reflejado todo lo que había anhelado, apoyo incondicional y aceptación sin juicios. La conversación tomó un giro inesperado cuando mi esposo sugirió hacer una pausa para reflexionar sobre lo discutido antes de tomar cualquier decisión drástica. Esa propuesta me dejó perpleja, ¿acaso estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente? Ambos parecían estar buscando respuestas dentro del mismo laberinto emocional del cual ninguno quería salir completamente solo. Pero yo sabía que era hora de tomar decisiones valientes y enfrentar mis propios miedos. Mientras los minutos pasaban y la conversación continuaba fluyendo entre nosotros tres, sentí como los hilos invisibles del destino comenzaban a tensarse alrededor mío. Las posibilidades se expandían ante mis ojos, quedarme o marchar hacia lo desconocido junto al vecino, o seguir intentando salvar algo roto con mi esposo. El dilema pesaba sobre mí como una losa pesada, cada opción parecía tener sus propias consecuencias implacables. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación actual y cuán profundamente deseaba liberarme del peso del pasado para abrazar un futuro incierto pero lleno de posibilidades vibrantes. La noche avanzaba lentamente mientras los ecos de nuestras palabras resonaban en la habitación vacía, cada uno enfrentándose a sus propios demonios internos mientras buscábamos claridad entre nuestras emociones confusas. Finalmente tomé aire profundo e hice una elección silenciosa. Debía enfrentar esta tormenta emocional con valentía antes de dejarme llevar por el miedo o la culpa nuevamente. Al final del día solo quedaría uno, yo misma o los recuerdos desgastados del amor perdido. Y así decidí dar ese paso decisivo hacia adelante. El eco de la desilusión resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar a mi esposo. Había llegado el momento de hablar, de abrir la puerta a una verdad que había estado guardando.
La plaza del pueblo, iluminada con luces parpadeantes, parecía un mundo lejano en comparación con el tumulto que sentía dentro de mí. A cada paso que daba hacia nuestra casa, el peso de la incertidumbre se hacía más pesado. Cuando entré, él estaba sentado en la sala, con un libro en las manos. Levantó la vista y me sonrió, pero su expresión cambió al notar mi seriedad. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que denotaba preocupación. Necesitamos hablar, respondí, intentando mantener la voz firme. El aire se volvió denso entre nosotros mientras buscaba las palabras adecuadas. ¿Es sobre el vecino? Su pregunta me sorprendió por su claridad. Había estado esperando este momento, y a la vez temía lo que pudiera surgir de él. Es sobre nosotros, dije finalmente, sintiendo cómo las palabras comenzaban a fluir. No puedo seguir viviendo en esta rutina vacía. Ambos hemos estado atrapados en un silencio que nos consume. Su mirada se tornó seria y el libro cayó de sus manos al suelo. ¿Qué quieres decir?, inquirió, su voz temblando ligeramente. Quiero ser honesta contigo. He encontrado algo, alguien, que me hace sentir viva otra vez. Las palabras salieron como un torrente incontrolable. La reacción de su rostro fue una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Te refieres a él, al vecino? La incredulidad se mezclaba con una tristeza palpable en sus ojos. No es solo eso, le respondí rápidamente. No es solo un romance, es un despertar para mí. En ese instante comprendí que mis palabras habían cruzado una línea sin retorno. ¿Y qué esperas que haga, que te deje ir así como así? Su tono era más fuerte ahora, lleno de emociones reprimidas. No lo sé, admití con sinceridad. Pero no puedo seguir mintiéndome ni a ti. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos la realidad de nuestras vidas entrelazadas por años pero desgastadas por el tiempo y la falta de amor. Finalmente él suspiró y se pasó una mano por el cabello canoso. Siempre supe que algo no estaba bien entre nosotros, confesó con tristeza. Mientras hablábamos recordé los momentos felices del pasado, risas compartidas durante las fiestas del pueblo y los días soleados en la playa. Pero esos recuerdos ya no eran suficientes para sostenernos juntos. Quizás deberíamos pensar en separarnos, propuse con cautela, sintiendo como mi corazón latía desbocado ante esa idea tan aterradora. Él asintió lentamente, había aceptado lo inevitable. En ese instante comprendí que ambos deseábamos lo mismo, libertad para encontrar nuestra propia felicidad. Después de esa conversación desgarradora, salí al aire fresco de la noche buscando claridad en mis pensamientos confusos. La calle estaba tranquila, iluminada solo por las farolas titilantes y el aroma a paella flotaba desde algún bar cercano donde las risas aún resonaban. Me encontré frente a casa del vecino, su hogar era un refugio luminoso comparado con mi propia oscuridad interna. Decidí tocar la puerta, necesitaba compartir lo ocurrido con alguien que entendiera mi lucha interna. Él abrió casi al instante, sorprendido al verme tan tarde. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina reflejada en sus ojos. Necesito hablar contigo, murmuré antes de entrar sin esperar respuesta. Cerré la puerta tras de mí como si fuera un escudo contra el mundo exterior. Las luces suaves del salón crearon un ambiente acogedor mientras me dejaba caer sobre el sofá frente a él. He hablado con mi esposo, comencé a relatarle lo sucedido, cada palabra era un alivio pero también una carga pesada sobre mis hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó él después de escucharme atentamente, su mirada fija en mí como si tratara de descifrar cada emoción que pasaba por mi rostro. No sé qué hacer, respondí sinceramente mientras recordaba todo lo que había dejado atrás, años de sacrificios y sueños olvidados por cumplir. Pero necesito saber si estás dispuesto a ser parte de este nuevo camino. Él se quedó callado por un momento, podía ver cómo luchaba entre sus propios deseos y miedos sobre nuestro futuro juntos. Finalmente dijo, estoy aquí para ti, pero esto no será fácil. Su respuesta trajo consigo una mezcla de esperanza y temor, sabía que cualquier decisión tendría consecuencias profundas para ambos. Mientras hablábamos sobre nuestras posibilidades futuras, el sonido del reloj marcando las horas resonó como un recordatorio constante del tiempo perdido y las decisiones difíciles por venir. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa,
sabía que debía elegir entre dos caminos igualmente inciertos, uno lleno del dolor familiar conocido o uno lleno del riesgo emocionante pero aterrador del amor nuevo. La noche avanzaba lentamente mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra pronunciada parecía llevarme más lejos del pasado pero también más cerca de una decisión final inevitablemente desgarradora. De repente sonó mi teléfono móvil, era mi esposo llamando nuevamente tras nuestra conversación tensa e incómoda. Miré la pantalla parpadear frente a mí y sentí como el corazón se me encogía ante la posibilidad del futuro incierto que me esperaba al otro lado de esa llamada. La decisión estaba al alcance de mis manos, podría responder o dejarlo sonar sin más.